tal? Soy Manolo Parodi, soy vuestro paisano historiador y una vez más venimos aquí con uno de estos breves podcasts sobre las oleadas revolucionarias de principios del siglo XIX, en principio especialmente sobre la oleada revolucionaria de 1820, contexto histórico en el que se encuadra la defensa del constitucionalismo y las libertades que tuvo lugar en Puerto Real, en el Trocadero, en 1823, en agosto de 1823. Hemos venido considerando los efectos de esa oleada revolucionaria de 1820 en Europa, en distintos países europeos del momento, caso de Polonia, caso de Rusia, caso de Italia, caso de Portugal, caso de la propia España, caso de Francia. Y hoy queremos acercarnos a otro escenario europeo de la época, en este caso a Inglaterra, que también fue sacudida, si bien en menor medida, por la oleada liberal de 1820. Inglaterra formaba parte del conjunto de alianzas de los países vencedores en las guerras napoleónicas. Esos países que se organizan en torno a los congresos internacionales de principios del siglo XIX, el primero de los cuales sería el Congreso de Viena de 1815. Inglaterra no forma parte directamente de la Santa Alianza, ese órgano creado por Austria, Prusia, Rusia y Francia para controlar el liberalismo europeo y en realidad para controlar la gran política europea de principios del siglo XIX, sino que se va a mantener, digamos que al margen, connivente con las decisiones e iniciativas de la Santa Alianza, pero desde un segundo plano. Por ello, no participaría activamente, por ejemplo, en el Congreso de Verona de 1822, que determinó la invasión de los 100.000 hijos de San Luis de España, este ejército francés al que la Santa Alianza encomienda a Francia, y Francia lleva a cabo esta intervención en España de la mano de ese ejército de los 100.000 hijos de San Luis, que tendría al frente directamente al sobrino y supuesto futuro heredero del rey de Francia Luis XVIII y sobrino Luis Antonio, duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. En el caso inglés, si bien el impacto de las oleadas revolucionarias de 1820 fue menor, sí que hay que decir que se produjo la así conocida como matanza o masacre de Peterloo, en remembranza de la batalla de Waterloo, que también supuso una gran matanza. Yendo al grano de la cuestión, el 16 de agosto de 1819 se produce una enorme manifestación en Manchester, una ciudad industrial, una ciudad de base obrera. Estamos en los momentos de la primera revolución industrial, de finales del 18, principios del 19. Unas, entre 60 y 80.000 personas se manifiestan en Manchester, clase trabajadora, clase obrera, pidiendo ¿qué? Bueno, pues piden nada menos que el sufragio universal, el voto secreto y una serie de reformas parlamentarias que dieran más voz al proletariado frente a lo que sucedía en ese momento en Inglaterra, que por más que contara con un sistema parlamentario, era un país anclado en el antiguo régimen y lejísimos, muy distantes de ser una democracia o un gobierno verdaderamente liberal. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que las fuerzas públicas, las fuerzas del orden, la milicia local, el ejército, van a cargar contra esa manifestación y se va a producir un número de unos 15 muertos y en torno a 700 heridos. En la plaza de San Pedro, en St. Peter's Field, en Manchester. Luego la prensa lo llamaría la matanza, la masacre de Peterloo, como digo, en comparación con la matanza que se produciría en la batalla de Waterloo 4 años antes. Porque como quiero recordar, este hecho de Peterloo, de la plaza de San Pedro en Manchester, se produjo en agosto de 1819. Finalmente, pues se disolvería esa intentona liberal, obrera de Manchester, pero ello terminaría conduciendo a la implementación de una serie de reformas, especialmente la reforma legislativa de 1830. Es decir, Gran Bretaña no
quedaría al margen, no estaría al margen de las oleadas revolucionarias de principios del siglo XIX, la de 1820 y la de 1830, si bien en Inglaterra también se conseguirían estas reformas parciales, pero reformas a costa de la sangre del pueblo.